Muy buenas noches. Buenas noches. Tengan ustedes una cordial bienvenida a nombre del movimiento gnóstico del Nuevo Orden Sol de las Américas. Vamos a seguir con el ciclo de talleres fuertes para el despertar de la conciencia. En esta noche tenemos el taller número 6, el punto matemático. Vamos a tocar un tema que es centro y podemos decir que de importancia capital para el descubrimiento de nuestro ser. A cada momento de nuestras vidas hay algo que siempre es atemporal, algo que es eterno. Palpita algo que está más allá de cualquier otra cosa sobre el mundo. Siempre, en todo momento está eso que es eternidad. Cuando nosotros nos encontramos ante cualquiera de las circunstancias de nuestra existencia, cuando en nuestro interior, en esos momentos se asoman muchos pensamientos, conceptos, recuerdos, sensaciones, deseos. En medio de todo este enmarañado mundo psicológico y más allá de todo ello, más allá de cualquier estado que podamos tener en esos momentos, hay algo que está mucho más profundo, que late y palpita en ese momento y que vibra en otra frecuencia que es completamente diferente y superior, enteramente distinto y con un sabor distinto, con una vibración muy diferente, mucho más fina, tan fina que es necesario agudizar muy bien los sentidos, el ojo y el oído íntimo, para poderla ver y escuchar, para poderla percibir, palpitando dentro de nosotros en ese mismo instante. A aquello le llamamos como un impulso profundo. Y a ese impulso profundo también le denominamos como el impulso secreto del ser. Ese impulso íntimo que en estos mismos momentos late y palpita aquí con nosotros y aquí dentro de nosotros. En este momento, aquí, ahora, hay muchos pensamientos y conceptos de todo lo que pueda venir a nuestra mente ante este momento que se está dando ahora. Sobre este tema que estamos refiriendo o que estamos hablando pueden venir muchos conceptos, pueden venir muchos pensamientos, pueden venir muchas ideas o sensaciones distintas, pero ninguna de ellas es, aquí, a simple vista, en estos momentos, no hemos capturado aún aquello que está más implícito, más profundo en este
este momento en nuestro mundo interior. No le hemos percibido. Porque a simple vista siempre tomamos aquello primero que aparece en ese mundo psíquico. Aquello primero que se expresa o se muestra en ese mundo psicológico. Pero eso no es lo real. Lo real está por detrás de nuestra percepción, de esa percepción normal, que incluso no es tan fácil llegar a descubrir, llegar a tomar. Hay muchas informaciones en nosotros, de unas y otras. La mayoría de ellas se basan en recuerdos almacenados en la memoria o en los sacos de la memoria del yo. Pero ellos no son el conocimiento directo. No son ese algo desconocido. Y es algo que tenemos que nosotros aprender a reconocer. Porque eso que es ese impulso secreto es aquello que es totalmente desconocido. Totalmente nuevo, enteramente nuevo. No cabe dentro de este momento en mis conceptos o en mis pensamientos. Vibra más allá de los pensamientos. Es el impulso secreto que modula extrañas palabras, si se puede decir de esa manera, porque no son palabras. Y sin embargo, es algo que comunica la verdadera palabra. La palabra a la que llamamos como el verbo del ser, el verbo de la conciencia. Sucede que esto es tal vez una de las cosas más difíciles. Sacar completamente nuestra mente, sacar completamente nuestras ideas, sacar completamente nuestros conceptos, para poder tomar o tomarnos en ese aspecto mucho más profundo, en esa sensación que es mucho más profunda, en ese impulso que está mucho más profundo y que pertenece a ese impulso secreto del ser. Aquí viene una información que no conoce la mente, pero puede manifestarse a través de la mente. Porque el ser puede hacer uso de cada uno de nuestros vehículos. Él puede hacer uso de la mente, tomándola como instrumento de recepción de esas informaciones que en ese momento son completamente desconocidas y negras para la mente. Pero la mente, en ese estado especial, cuando tomamos, y aquí, en medio de toda la diversidad de pensamientos y conceptos, sacando a esto como no ser, y a esto como no ser, y a esto como no ser, entonces llegamos a encontrar eso que sí es el ser en nosotros. Cuando hablamos de eso que no somos, obviamente estamos hablando de aquello que es lo que creemos ser. Nosotros siempre nos creemos dentro de la realidad de nuestros conceptos, de nuestras emociones, de nuestras ideas. Pero resulta ser de que es lo que creemos ser, pero no somos.
zafarnos de sí mismos, desprendernos de sí mismos, llegar al proceso de la nadidad de sí mismos, llegar a ser nada en mí mismo y de mí mismo, sacarme a mí mismo, es de lo más difícil que hay en el campo de la psicología pura, pero supremamente imprescindible si queremos tener una experiencia de lo real. Lo real no está en el mí mismo, no está en el sí mismo, no está en mis conceptos, en mis emociones, en mis ideas. Antes, al contrario, lo real solamente se encuentra en un absoluto desprendimiento de sí mismos, en una nadidad absoluta de sí mismos. Y en medio de esa nadidad, en medio de ese desprendimiento total de sí mismos, entonces llegamos a adquirir una disciplina. Disciplina esotérica es algo supremamente importante en el campo de la psicología pura. Sin disciplina no podemos llegar realmente a desarrollar nosotros este verdadero ejercicio de la psicología. Es un ejercicio y como tal entonces debe realizarse en el campo puro de la experimentación propia, haciendo esfuerzos. ¿Por qué? Por empezar a reconocer esa voz, empezar a reconocer ese impulso secreto que pasa más allá y por detrás de la mente, por detrás de mis ideas, por detrás de mis conceptos, por detrás de mis sentimientos. Hay algo que siempre tiene una tonalidad superior y una formación superior y que no es lo primero que aparece a simple vista. No es lo primero. Tenemos que aprender a ser en cierta medida imperturbables. Llega una impresión a nosotros y lo normal, casi lo normal que sucede, la mayor de las veces reaccionamos ante esta impresión. Tenemos que aprender a no reaccionar. No reaccionar significa observar de forma impasible aquello que en el momento se pueda manifestar, pero sin permitir que se manifieste en nosotros, sin permitir que se desenrolle en nosotros, sin permitir que esa película se desenrolle en ese mundo psicológico. Porque entonces vienen con el desenrollar de la película los actores y las escenas. Y viene inevitablemente el sueño de la conciencia. Es inevitable. Y los sueños son así. Inmediatos, instantáneos. Podemos soñar tan fácil como un relampaguear. Y es tan fácil volver nuevamente a caer en el sueño después de haber despertado. Es tan fácil caer en el sueño que realmente se requiere una disciplina muy bien fundada, con el verdadero esfuerzo y con la verdadera entrega al proceso del desarrollo del trabajo interior, para no ir a caer continuamente, de forma permanente, en estos momentos de sueño. Aquí, nuestra mente divaga por todas partes. Estamos ante un hecho, ante alguna circunstancia o situación de la vida diaria, de la existencia nuestra cotidiana, y nuestra mente divaga por todas partes. No tenemos un centro. Divagamos con los pensamientos, divagamos con nuestros sentimientos y con nuestros sueños.
Estamos aquí y proyectamos permanentemente al futuro nuestros sueños. Estamos aquí y continuamente revivimos el pasado y lo traemos al presente. Y nos basamos en él y volvemos a revivir sensaciones que ya pasaron. Yoes que antes se manifestaron ante escenas similares vuelven nuevamente a este nuevo momento, a este presente, y vuelven a hacernos revivir esas mismas sensaciones que otra hora tuvimos, alimentando los mismos estados psíquicos y creando más memorias en el fondo de nuestra psicología particular. Son múltiples los resortes que se mueven ante las impresiones, ante los hechos. Y necesitamos nosotros aprender a tener una disciplina que nos lleve a centrarnos verdaderamente, disciplina que no permita que divaguemos, sino que estemos en el centro, y el centro en este momento está aquí. Es solo un momento, es solo un punto matemático dentro de nosotros en este instante, un solo punto matemático, y solamente ese punto es Dios en nosotros en este momento, es el ser aquí y ahora. Debemos sacarlo todo y encontrar ese punto matemático, aquí, ahora. No es sencillo, pero con esfuerzo, con lucha y con disciplina, se consigue. Porque el sueño siempre nos va a arrastrar, siempre nos va a alar, siempre nos va a diversificar nuestra atención. Es difícil conocer a alguien que tenga una atención plena, porque está aquí y al mismo tiempo está pensando en muchas cosas y en muchas partes, o está en muchos estados psíquicos de su propia psicología, en muchos, llamémoslo, lugares psicológicos de sí mismo. Pero no está en su ser, no está en el centro en este momento. Y ese centro es lo importante, aprender a vivir aquí y ahora siempre con el centro, y en el centro que es mi Dios, en el centro que es mi ser. Cuando aprendemos a estar desde el ser, entonces vamos sacando poco a poco, ¿a qué? Vamos sacando poco a poco a la mente, vamos sacando poco a poco a las formas de la mente, que son las formas del yo. Y vamos sacando poco a poco, ¿a qué? A la personalidad. Sacamos a la personalidad, que también es múltiple y diversa, y nos vamos enfocando cada vez más con nuestro centro en el ser, con nuestro centro en la conciencia. Solamente en ella, en la conciencia, podemos nosotros salirnos completamente del estado de sueño. Y en ese momento, estar verdaderamente despiertos, enteramente despiertos, con la plena conciencia aquí, ahora, en ese centro, en ese punto matemático que es nuestro ser. Él entonces se va a expresar, él entonces va a traer esas informaciones que nosotros necesitamos en esos momentos. Y de esta manera va a venir entonces la verdadera iluminación. Esto es algo que para nosotros es supremamente trascendental, supremamente importante. Si no aprendemos a reconocer la trascendencia de este campo de la psicología y hacerla viva y vivencial en el proceso con nuestro ser, y aprender a fundarnos en el ser, aprender a centrarnos en el ser, que cuando salgamos a la calle, por cualquier mirada, por cualquier impresión, no nos saquemos o no nos dejemos sacar del Padre. Porque si damos un paso en la calle y solamente con el paso de una persona mirando esto o aquello, cualquier cosa novedosa que se presente en el momento, nos salimos del ser, porque es así de fácil salirse de ese centro. Quiere decir que no hay una suficiente
llamémoslo voluntad. No tomamos en ese momento el hilo de nuestro ser, el hilo interior, no lo tomamos con la suficiente fuerza. Quiere decir que no somos verdaderamente profundos, que estamos tomando esto de una forma más bien deportiva y que no tomamos esto a nuestro Dios como verdaderamente lo más importante. No, Él en este momento, en mi ser, es lo único real en mí, y Él en mí es el que me viene a abrir verdaderamente el campo al conocimiento directo. Yo puedo estar en medio de cualquier circunstancia, eso no tiene ningún problema. Puedo estar en medio de cualquier situación, no tiene ningún problema. Puedo estar en medio de cualquier trabajo, no tiene ningún problema. El problema es en que en medio de todas estas circunstancias, en medio de todas estas formas que me manifiesta el mundo y que me abre el mundo, no esté en ese momento atrapado por ese estado de fascinación y me deje en ese momento sumergir a través del sueño por cada una de estas formas, por cada uno de estos pensamientos o ideas o conceptos que a mí puedan llegar, que me saquen verdaderamente del estado verdaderamente céntrico de mi ser, de ese punto matemático. Hay un punto matemático simplemente aquí y ahora, es decir, que vivimos solamente dentro de lo real y para lo real. Y que fuera de ese punto matemático realmente nosotros no tenemos una existencia objetiva, sino que somos simplemente entes que estamos viviendo una película que es un sueño. Y que en ese momento ese sueño para nosotros aparece como lo real, pero no lo es. No es lo real. No es nuestro ser, no es nuestro Padre. Eso es algo supremamente importante para nosotros. Podemos vivir la vida y estar en medio de todas las circunstancias, aun cuando sean estas, llamémoslos adversas, difíciles, tumultuosas, aun cuando sean, llamémoslas, generadas por impulsos demasiado fuertes o un bombardeo de impresiones demasiado, llamémoslo, incisivo en nuestra existencia, en determinados momentos de la existencia. Aún así, en medio de todo este bombardeo, en medio de este proceso de conmociones de la vida nuestra particular, podemos conservar el centro en nuestro ser. Y si lo conservamos, si tenemos la gallardía, la valentía, la fuerza y la voluntad de conservarlo, entonces nos vamos a dar cuenta que el Padre puede atravesar por el medio de ese caos completamente indemne y sereno. Sereno en medio de cualquier circunstancia que se nos presente. Él viene entonces a participar en ese momento y se convierte en ese ser impasible que aquí aprende a atravesar todos los procesos difíciles de la existencia, todos los procesos caóticos de nuestra vida. Y antes, aún diría más, los transforma en algo edificante para el propio proceso y desarrollo de sí mismo, de su propio ser, para un enaltecimiento del ser, para una exaltación de eso que es el ser en nosotros. O sea que antes, en vez de ser perjudicial cada uno de estos procesos existenciales, resultan siendo verdaderamente importantes. Paradójico, pero resultan siendo verdaderamente provechosos para nuestro trabajo. Y ahí nos forjamos, y ahí nos formamos en medio de todos estos procesos. Porque el ser viene ahí a templarse. Porque entre más difícil sea la circunstancia, más agudo tiene que ser en ese momento nuestra percepción, nuestros sentidos, nuestra voluntad. El temple tiene que ser mayor, porque el fuego en ese momento se da de una manera que realmente puede transformar la naturaleza.
Ya nos convertimos en algo diferente a la naturaleza que creemos ser. Y empiece a manifestarse y a crearse una naturaleza enteramente nueva, que se manifiesta en la mente de una forma diferente, en la voluntad de una forma diferente, en mis acciones de una forma distinta. Y todo eso se da en una escala capital y en una nota que es completamente distinta, superior. Empezamos a hacer algo que nosotros mismos conocemos. Ni nosotros mismos hemos visto o imaginado jamás. Porque eso es asombroso. El ser asombra allí donde uno lo vea. Él es eso que es nuevo y enteramente desconocido, y eso es asombroso allí donde se contempla. Eso es el punto matemático. Es mi Dios aquí y ahora. Es mi centro y mi voluntad aquí. En eso que está más allá de la mente. En eso que está más allá de mí mismo, de mis emociones y de mis pensamientos. Es eso, que es ese impulso secreto que tenemos que aprender a coger. Siempre por lo regular pasa desapercibido y no lo alcanzamos a tomar. Es muy difícil, pero no es imposible. Si ahora agudizamos nuestros sentidos y fortalecemos esa voluntad que tenemos, vamos a tomarlo, a percibirlo y a coger la punta del ovillo. Eso que allá pasa y que por lo regular siempre pasa más allá del espectro de nuestra percepción. En esos momentos, entonces, cuando lo tomemos, nos vamos a dar cuenta la diferencia tan grande entre lo que es vivir una vida, en lo que es estar en un momento, en plena atención, centrado en el ser, en medio de ese punto matemático, y lo que es vivir fuera de él. Solamente aquella persona que aprende a vivir en este punto matemático, en donde debemos aprender a estar siempre en todo momento, puede hacer realmente que este proceso del trabajo se dé y se obtengan resultados verdaderos, y que venga una verdadera transformación, y que venga una verdadera luz, una verdadera iluminación, porque en esos momentos ya no van a ser libros, ya no van a ser conferencias, ya no van a ser talleres siquiera, va a ser el taller mismo de mi laboratorio, de mi existencia, en donde se va a forjar esa nueva luz que es completamente nueva. Es la única luz a la que debemos aspirar, que es el conocimiento directo. Pero esa luz es solamente, llamémosla, es posible tomarla solamente para aquel que aprende a vivirla, y que aprende a reconocerla, y que aprende a través de su voluntad a descubrirla, y a asirse a ella, y a no soltarla, y a fundirse cada vez más en ella, y a compenetrarse más profundamente con ella, y a tomarla cada vez con mayor fuerza, hasta el punto de que ya no cualquier cosa lo va a sacar de ese centro. Pueden venir muchas circunstancias y ya no cualquiera lo va a sacar. Van a haber momentos en los que se va a salir. Eso es inevitable dentro de un proceso. Inevitable. Pero cada vez, a través del esfuerzo, nos vamos a salir menos de sí mismos. Menos de ese centro. Y vamos a hacer cada vez más a través de ese centro de la conciencia. Y van a haber ciertos umbrales, donde va a ser más fuerte la lucha. Si en esos momentos logramos vencer en medio de ese umbral, pasamos a otra octava de tipo superior. Una octava que está más allá, donde ya ciertas cosas ya no nos van a afectar. Ciertas circunstancias ya no nos van a medir, porque vamos a pasar a una octava diferente. Pero hay que vencer en medio de esos umbrales.
Y eso se hace con la voluntad, se hace con el esfuerzo y en el momento en el que se está en ese umbral con el super esfuerzo. Y es allí cuando nos vencemos a sí mismos y a través de la voluntad aprendemos a tomar la voluntad del Padre y aprendemos en ese momento a ser solamente en Él y solamente seguir ese impulso secreto del ser, solamente seguir realmente ese impulso íntimo de nuestro Dios, que es su voluntad abrazada a través de la conciencia, abrazada a través de la atención, abrazada a través de ese esfuerzo íntimo y abrazada a través de esa comunión profunda de nosotros con Él. Esto es importante que aprendamos a irlo reconociendo. Es importante que vayamos reflexionando profundamente en cada uno de estos aspectos que son supremamente importantes en nuestro trabajo. Dejamos hasta acá el taller en esta noche, mis hermanos. Si ustedes, los asistentes, tienen alguna pregunta, así como las personas que nos siguen en este momento por Instagram, a través de los medios, para apoyar el tema y para abrirlo cada vez más. Les agradezco mucho. Un niño pues, digamos un niño que sea pues pequeño, ¿cierto? Que tenga poca edad, tiene la capacidad para estar en el punto matemático. Se le va enseñando. Y aún diría que si se le enseña desde niño esa educación y ese repetir de esta enseñanza de lo que es el centro y lo que es el ser, se va a ir replicando en cada uno de sus cotidianos quehaceres. Va a aprender en medio de observar una flor, en medio de observar un estado de ira de alguien, va a aprender a reconocer en sí mismos, van a aprender a reconocer ese punto matemático. Pero sí tiene que llegar a una edad para poder estar ahí en el punto matemático. O sea, hay que del niño prepararlo, pero entonces siendo niño no tiene esa capacidad de estar. Él va preparándose y comprendiendo y de alguna manera va tomando el hilo de lo que es ese punto matemático. A medida que vaya creciendo y a medida que al mismo tiempo también tenga esa capacidad por sí mismo de penetrar, entonces van unos un poco más rápido, otros un poco más lento, pero van a ir poco a poco a ir tomando lo que es esta disciplina de estar en ese centro del ser. O sea, es realmente provechoso enseñarle a los niños de nuestros días el aprender a estar en ese punto matemático. Si a nosotros, la humanidad, nos hubiesen enseñado desde niños aprender a reconocer ese punto matemático, aprender a reconocer esa voz oculta, aprender a reconocer ese impulso secreto, aprender a reconocer eso que nos trae aquellas informaciones que son totalmente fuera de la mente y nuevas para la mente, a nosotros realmente nos habrían preparado verdaderamente para un verdadero ejercicio psicológico y en este momento seríamos verdaderos trabajadores de la psicología trascendental, de la psicología pura. Y obviamente esto habría abierto una brecha realmente gigantesca en el proceso de la humanidad, ¿sí? Para la comprensión de todos los misterios de lo que es realmente la conciencia y lo que es la conciencia misma de Dios. No solamente de lo que es Dios, sino lo que es la conciencia de Dios. Aquí en la experimentación de la humanidad esto habría generado un choque general para la humanidad entera. Y claro que para poder llegar a eso tienen que ser los padres también estar ya, o sea, ellos también conocer ese proceso, también estar ellos. Sí, claro, tienen que conocer el desarrollo de lo que es verdaderamente el proceso del conocimiento del ser.
Sí, porque como se dice que ciegos, Ciegos guiando ciegos no van sino juntos a caer al mismo hoyo. ¿Por qué se le dice el punto matemático? Porque solamente aquí, en este momento, hay algo que es atemporal. Solamente en este momento hay algo que está fuera de la mente. Solamente en este momento hay algo que no tiene que ver nada con mis pensamientos, con mis ideas, con mis conceptos. Que está más allá de todo esto y que solamente en mí es ese solo punto. Que es en este momento Dios, el ser, el impulso secreto del ser y aquello que es verdaderamente lo real. Solamente eso en este momento hay en mí que es real. Solamente es eso. Es como si en mí, en este momento, hubiese múltiples capas psicológicas, muchas capas psíquicas. Cada una de ellas está ligada a conceptos, a ideas, a creencias. Muchas de ellas están ligadas a recuerdos y números. Pero solamente hay una idea que no es de la mente. Hay una luz que no es de la mente. Y es ese punto matemático. es como por darle un nombre a decir que estoy con el ser, o sea, que el ser está en mí, yo estoy con él. Pero hay una envoltura psíquica. Y esa envoltura psíquica está sometida a múltiples estados, conceptos, ideas, emociones, sensaciones de distintos caracteres, de distintos tipos. Pero solamente algo está por fuera de todo eso. Y en este mismo momento, o sea, nos referimos a esto de una manera importante, y la pregunta es verdaderamente muy importante. ¿Por qué? En todo momento, absolutamente en todo momento, vibra aquello que es lo inmortal. Siempre, en todo momento, vibra aquello que es el verbo divino de Dios. Dios está aquí en este momento. Lo único es que no le reconocemos, no le capturamos, porque no tenemos esa disciplina, no tenemos esa atención y no tenemos ese esfuerzo íntimo para buscarle aquí y ahora, como ese pan vivo que está dentro de nosotros, aquí, esa palabra o ese verbo divino que está aquí latiendo en nuestro mundo interior. Pero siempre está ahí, en todo momento se encuentra. No podemos decir que en cada momento donde nosotros estuvimos afanados por las distintas, llamémoslo, por las distintas actividades del día, por las distintas formas que me presentó a mí la existencia cotidiana, no podemos decir que en medio de todo ese embrollo del mundo donde nosotros vivimos, en cada uno de esos momentos, desde el momento en que me levanté hasta el momento en que me acosté, no haya estado mi ser. No, en todo momento estuvo ahí, siempre, palpitando. El punto es de que no le reconocimos, porque no le hemos aprendido a reconocer. Pero Él siempre está aquí, en este mismo momento y en todo momento. Entonces, pues realmente por eso se le llama el punto matemático. Los seres de la oscuridad también tienen un punto matemático. El punto matemático, en este caso, ¿se refiere a quiénes? Los seres de la oscuridad, o sea, A los seres de la oscuridad, o sea, a los que siguen el camino de la oscuridad. El punto matemático de ellos sigue siendo el yo, el ego. Sí, sigue siendo el ego.
Podríamos decir que el punto matemático es el instante eterno. El instante eterno, es decir, la eternidad en cada instante, porque el ser es la eternidad en cada instante. El ser es lo eterno en cada momento de nuestra vida, aún en los actos más simples y sencillos de la existencia, los que podríamos llamar como manifestaciones simples o vulgares de la existencia, normales, comunes y corrientes de la existencia. En medio de eso aparentemente tan común, que puede ser el levantarme de la cama, el hacer los quehaceres de la casa, el hacer el almuerzo, el dirigirme al trabajo. En medio de cada uno de esos hechos, siempre comunes de la vida, de nuestra vida, siempre dentro de lo común hay algo que es no común. Dentro de lo común hay algo que es supremamente trascendental. Es eso que es lo eterno, eso que siempre es lo atemporal. Eso va a estar siempre ahí, en medio de lo común. Por eso hablamos también de la alquimia, un elemento tan vulgar como la piedra bruta, y es una de las cosas más apreciables por los alquimistas. Porque de la piedra bruta o la piedra en bruto es de donde se fabrica la famosa piedra filosofal. O sea, de algo tan común y tan ordinario que está presente en cada momento de nuestra existencia, porque la piedra bruta, ¿qué es? Es este momento, es mi psiquis en este momento. Lo que se manifiesta en mi psiquis en este momento, mis pensamientos, mis sentimientos, ahí está esa piedra en bruto. Que aquí y ahora, aprendiéndola a reconocer, aprendiéndola a observar, entonces empiezo a ¿qué? A golpear y a golpear esa piedra en medio de esa oscuridad interior. Y entonces eso es a lo que llamamos morir en el ego. A golpear y a golpear la piedra en la oscuridad. Para sacar la chispa. ¿Para qué? Para perfeccionar. Para pulir esa piedra. Eso que es tan común se convierte en algo que es supremamente extraordinario y que está por encima de todas las leyes del mundo, que está por encima de las leyes inferiores de la vida. Que se convierte en algo que realmente es supremamente trascendental. O sea que, ¿qué es un ser sobrenatural? Aquel que aprende a vivir dentro de lo común, de lo más común de la existencia, lo que es verdaderamente real y trascendental. ¿Sí? Extraordinario. La autoobservación me lleva a ese punto matemático, inevitablemente. La autoobservación me permite estar y permanecer en ese punto matemático. La autoobservación es la que me permite a mí buscar ese punto matemático por un lado, permanecer en él por otro, sostenerme en él a lo largo del proceso de mi existencia. Es la autoobservación la que me permite hacer todo eso. Pero el punto matemático, para que lo entendamos bien, es el ser en este momento en nosotros. El momento en el que yo hago el ejercicio de la autoobservación, simplemente estoy dando choques a la conciencia. Y en esos momentos voy despertando y voy reconociéndome cada vez más profundamente. Eso me permite tomarme más a mí mismo, en eso que es lo real. La autoobservación es fundamental. Ella me lleva a tomar al ser. Pero el punto matemático es el ser mismo. Claro, es el punto exacto. Lo difícil ahí es eso, estar uno en la actividad física y no salirse de lo real, del ser. Si se sale, es porque realmente no se tiene bien cogido.
Eso es como que yo voy en un jeep de aquí a una de las veredas que haya en un camino bien tortuoso y yo estoy agarrado así en las barras del jeep. Yo sé que me tengo que coger bien para no caerme. Si me caigo es porque no estaba bien cogido. ¿Sí? Lo mismo es con el ser. Si yo me suelto de ese punto matemático es porque realmente no tenía bien cogido ese punto matemático. Entonces ahí es donde viene lo interesante. La autoobservación, que es lo que me permite a mí centrarme en una sola cosa. Cuando yo me centro en una sola cosa, que en este caso es en ese punto matemático, en mi propio ser, yo me centro en eso que es el ser, entonces viene aquello que llamamos como la concentración. O sea, todas las fuerzas, toda mi voluntad, toda mi lucha, todo mi esfuerzo, todo mi corazón, todo mi fuego están dirigidos a un solo punto. Porque eso es lo más importante para mí. Y entonces todas las fuerzas y todo lo que yo soy está dirigido a ese punto. Si así lo hago, entonces viene aquello que podríamos llamar nosotros como la concentración. Aquello que realmente nos permite asirnos de una forma ya no superficial sino profunda a eso que es lo real. Entonces ya viene la comunión profunda con nuestro ser. Entonces ya aprendo a tomar al ser, pero en niveles mucho más profundos, porque el ser también tiene niveles y niveles. Tengo que aprender a tomarlo de forma cada vez más y más profunda, siempre. Eso solamente se consigue, obviamente, con la autoobservación en medio del proceso en el cual voy concentrando todas mis energías, mis fuerzas, mi voluntad, mi atención a un solo punto. Y estamos hablando de ese punto matemático, del ser. Entonces el punto matemático que es el ser, ¿es el mismo recuerdo de sí? Es el mismo recuerdo de sí. Dicho de otra manera, tomado en una distinta perspectiva, pero aquel que en ese momento está en el punto matemático está en un estado de plena conexión y comunión con su propio ser y está en pleno recuerdo de sí mismo. Y también lo llaman el yo soy, ¿cierto? Él siempre es. Él siempre es. Ese yo soy simplemente es otra forma de decir aquello que hablábamos ahorita, de lo eterno, o sea, la eternidad. La eternidad simplemente no tiene ni pasado ni futuro, simplemente es. Es. Y como dice el principio esotérico, ser es mejor que existir. Lo que existe desaparece, pasa, es pasajero, es temporal. El ser es, siempre será. Es eterno. ¿Sí? Ahí también viene aquella misma máxima que dice: yo soy la que siempre ha sido, es y será. Y ningún mortal ha levantado mi velo, refiriéndonos en este caso a la sagrada diosa Isis, o sea, nuestra bendita diosa madre Kundalini. Ella también es lo eterno aquí y ahora en nosotros. ¿Tienen alguna otra pregunta, hermanos? Sí, la relación entre el logro de la inmutabilidad y el desarrollo del punto matemático en el trabajo. La inmutabilidad es aquella disciplina que se aprende a encontrar cuando nosotros
recibimos cualquier impresión. Siempre cuando se recibe una impresión, inmediatamente, por ley mecánica, de la mecánica psíquica nuestra, viene una reacción. Una reacción psicológica que en el momento instantáneamente emerge, se manifiesta en nuestra psicología. Por ello, la inmutabilidad es esa disciplina que se adquiere de no reaccionar ante cualquiera de las manifestaciones o impresiones que vengan del mundo exterior o del mundo interior. Porque hay impresiones externas e impresiones internas. Impresiones que vienen de los hechos externos a través de los 5 sentidos e impresiones que afloran de nuestros mundos internos psíquicos, de esas zonas subconscientes, inconscientes e infraconscientes, y que generan en nuestra psiquis determinados impulsos que mueven determinadas fuerzas para que entren en ese momento en manifestación. Entonces tenemos que aprender a ser inmutables ante cualquier sensación, estado psicológico que se pueda manifestar en nosotros y cualquier impresión que pueda también ondular en mi mundo psíquico y alar o jalar determinadas manifestaciones psicológicas. Entonces tengo que aprender a ser inmutable ante todos esos hechos o acontecimientos que puedan suceder. O sea, eso no puede originar en mí un estado de perturbación. Si genera un estado de perturbación es porque hay reacción. Entonces me hace falta generar una disciplina, agudizar más la observación para poder estar en ese estado inmutable. Inmutabilidad quiere decir simplemente ejercicio y disciplina en el campo de la transformación de las impresiones. Si yo aprendo a transformar las impresiones, entonces llego a un estado de inmutabilidad. En ese momento, todas las impresiones del mundo que puedan llegar a mí, todas, así sea un bombardeo de miles y miles o millares de impresiones, todas esas impresiones van a buscar siempre generar ciertos impulsos y choques, ciertas reacciones en mi propia psiquis y arrastrarme a ciertas imágenes mentales, a ciertas imágenes ensomniativas, al sueño mismo de mi conciencia. Sin embargo, si aprendo a generar este ejercicio del que hablamos ante estas impresiones y no reacciono, hago un esfuerzo por no reaccionar, sino observar de forma pasible cada uno de estos hechos o circunstancias o impresiones internas o externas, entonces viene a darse el campo de lo que podríamos llamar el verdadero espejo psicológico de la muerte. ¿Qué sería el espejo psicológico de la muerte? Estaríamos hablando ¿de qué? Del escudo mismo de la conciencia. Ustedes han oído hablar de la medusa, ¿sí? Aquella que cualquier hombre miraba a los ojos para transformar ¿en qué? En piedra. Y miraban a los ojos e inmediatamente transformaba en piedra toda criatura viviente. Pero esto es obviamente esotérico y simbólico. Representa la medusa a este campo de las múltiples impresiones que llegan a nosotros. Y cuando nosotros, con estas impresiones que recibimos, las miramos de frente, llamémoslo, sin el filtro de ese espejo psicológico, o sea, sin el filtro, en este caso, de ese espejo de la muerte, o sea, el escudo ¿de qué? De la conciencia. Si las miramos sin ese escudo, obviamente quedamos petrificados. ¿Qué quiere decir? Identificados. En el sueño profundo de la conciencia, en la identificación y la petrificación misma de ese estado del yo. Pero si aprendo a transformar las impresiones y aprendo a utilizar ese espejo de la muerte en este momento y no reacciono, entonces en ese momento decapito
Tengo la capacidad y la voluntad y la propiedad como héroe interior de decapitar a mi propia medusa, que son todas esas impresiones del yo que llegan a mí. En ese momento se realiza la muerte psicológica. Obviamente Perseo está simbolizando simplemente es un proceso de muerte ante todas las impresiones que llegan a nosotros de instante en instante. La inmutabilidad solamente la hace el sector y porque viene el proceso. La inmutabilidad se va adquiriendo, obviamente, en el estado en el que nosotros nos centramos cada vez más en nuestro ser. A medida que más nos centremos en nuestro ser, entonces el estado de inmutabilidad va a ser mayor. Bueno, mis hermanos, a todos los que nos acompañaron en esta noche, desde Instagram, a los presentes, les doy las gracias. Que el Padre Eterno nos siga acompañando en este proceso de lo que es el hurgar, el comprender cada vez más profundamente en el taller de nuestra cotidiana existencia esta enseñanza nuestra. Muchas gracias. Gracias. Gracias.